Cuenta la historia que hace miles y miles de años, allá por el mar Mediterráneo, entre Europa, entre África y entre Asia, existió una civilización que se caracterizó por ser muy guerrera. Existió una civilización que se caracterizó por desarrollar bastante la arquitectura. Existió una civilización que se caracterizó porque marcaron una diferencia en la religión, presentando algo que no se había visto antes. Como podemos ver en imágenes, dos de esos gobernantes destacados de esta civilización y a la mano derecha, la manifestación cultural en la que más destacaron. Chicas y chicos, damas y caballeros, mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y el día de hoy les presento a todos ustedes el tema de cultura persa. Hoy vamos a conocer los gobernantes de la cultura persa, características importantes y vamos a darnos un paseo por toda su evolución histórica. Entonces, no se diga más y comencemos. A ver, primero que nada, vamos a ver en qué parte del mundo estaban ubicados los persas. Ya lo habíamos visto un pequeño avance en la clase pasada, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, pero hoy lo vamos a ver con más exactitud, y así que vámonos al mapa. Mapita manda, como dicen por ahí. La cultura persa o Persia estaban ubicados ahí, mira, cerca a Siria, cerca a Egipto, en la región que actualmente es Irán. Aquí. Vamos a ver. Se desarrolló en la meseta de Irán, ¿no? Ya más que nada esa parte ya es Asia, ¿no? Esa parte ya es Asia. Pero de alguna otra manera también va a guardar relación porque tiene cercanía con Europa y también con África. Mira, cerca a Egipto, cerca a Mesopotamia, a Grecia, mira. Entonces, mira, mirando este mapita nomás, mejor vamos a ver este otro mapita. Mira, mirando este mapita que tenemos aquí, podemos sacar muchas conclusiones. Si se encontraba cerca a Mesopotamia, cerca a Egipto, cerca a Grecia, entonces, profesor, el imperio persa, la cultura persa, habrá tenido mucho que ver con estas culturas, se habrán relacionado. Claro que sí, y eso lo vamos a ver en la clase del día de hoy. Ya, mira, ya conocimos la ubicación en la meseta de Irán. Ahora vamos a ver cómo surge la civilización persa. Todo tiene su inicio, toda civilización, toda cultura tiene su inicio. ¿Y cómo fue el inicio de la civilización persa? Quiero que por un momento te pongas a pensar, reflexiones y pienses cómo fue o cómo tú crees que haya sido el surgimiento o el inicio de la civilización persa. Ya, ahora sí, vamos a ver. A ver, atento, muy atento a este pequeño organizador visual, te lo voy a explicar rápidamente para que lo puedas entender. Cuenta la historia que hace muchos y miles de años, por allá, por la meseta de Irán, existía un pueblo llamado los elamitas, habitantes antiguos de Irán. Estos elamitas se caracterizaban porque una de sus actividades económicas más importantes, o la más importante que tenían, era la ganadería, como ves aquí, la ganadería. Los elamitas se dividieron en dos pueblos. En los medos, los cuales estaban en el sur del mar Caspio, ahí cerca de la meseta de Irán. Y por otro lado, en los persas, que se ubicaron en el mismo Irán. Vamos con los medos. Los medos fueron dominados por los asirios. ¿Mesopotamia, profe? Sí, Mesopotamia, joven. Y los persas en Irán no fueron dominados por nadie. ¿Pero por qué, profesor? ¿Qué pasó? Porque en esa época Irán era una región pobre, ¿no? Hablando económicamente, no tenían tantos recursos. Mira, su actividad económica era la ganadería. Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿no? Que no es una región tan buena económicamente. Pero los medos sí.
¿no? Ahí en el sur del mar Caspio, sobre todo cerca al mar, ¿no? Siempre las civilizaciones van a buscar desarrollarse cerca al mar. Entonces los medos sí fueron invadidos, pero los persas no. Y es con los persas con los que nos vamos a quedar, ¿ya? Ellos eran una región pobre, pero de alguna otra manera, el hecho de no tener relación con nadie, de no tener conflicto con nadie, les hizo entender que tenían que desarrollarse, tenían que crecer. Entonces se convirtieron en un pueblo, como te digo, muy arisco. Un pueblo que se fue con todo a desarrollar la guerra. Se fue con todo a desarrollar el aspecto militar. Se volvieron muy guerreros. Este pueblo se volvió así. Y es gracias a eso que se pudo desarrollar. ¿Ya? Entonces nos quedamos con los persas. A partir de ahora vamos a hablar full de los persas, porque los medos fueron invadidos por Mesopotamia. Y ahora la pregunta, profesor, ¿los persas habrán vengado a los medos? Ahí te vas a enterar. Y nos quedamos con los persas. Check para los persas. A ver, evolución histórica. Y esta es la parte que me encanta, porque aquí como que vamos a contar la historia de la cultura persa. Entonces, presten mucha atención, por favor, que aquí les relato esta gran historia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primer gobernante que vamos a destacar en la cultura persa. Tenemos a Ciro el Grande. Y ese nombre, ese apelativo que le dieron, no era en vano. Mira, él fue el fundador del imperio persa, ¿no? Recuerda, los medos fueron invadidos por los asirios y los persas se quedaron solitos. Entonces, este señor, Ciro el Grande, fue quien empezó a desarrollar la parte militar en el pueblo persa, ¿no? Haciendo que formaran un gran ejército. Y en este caso llegaron a formar el imperio persa. Ellos sometieron a los medos, a lo que quedó de la parte de los medos, ¿no? Los asirios invadieron una parte y Ciro el Grande los sometió a la parte que quedó. Ahora mira, y la otra parte, profesor, también la llegaron a conquistar. Porque mira qué dicen en el tercer punto. Conquistó Mesopotamia. Es decir, si los asirios habían invadido a los medos, Ciro el Grande sometió a los medos con todo y asirios. Con toda invasión de los asirios. Conquistó Mesopotamia, conquistó Fenicia y Palestina. ¿De acuerdo? Entonces, por eso te digo, o sea, el nombre de Ciro el Grande no es en vano. Mira los logros que tiene. Entonces, profesor, los persas vengaron a los medos. Los vengaron y con creces, porque conquistaron Mesopotamia, ¿ya? Y también a Fenicia y también a Palestina. La región de Palestina que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Donde estaban también parte de los pueblos hebreos. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí te presento a Ciro el Grande. Mira cómo lo han representado aquí. Y no es para menos, ¿no? Por los grandes logros que tuvo para Persa. Aquí tenemos el imperio persa, una característica importante, ¿no? Cómo desarrollaron ellos la arquitectura. Y sobre todo, en imágenes nomás destacar lo que ellos más hicieron, que fue la guerra, ¿no? Y aquí vimos a los arqueros practicando. Y eso es lo que más representa del imperio persa, de la cultura persa. Más o menos en la actualidad, si viajamos a Irán, así vamos a encontrar las ruinas. Claro que hay algunas reconstrucciones que se han hecho, pero las originales ya quedan ruinas. Casi así, ruinas, ¿no? Tantos años que han pasado. Pero esto de alguna otra manera nos permite conocer cómo era la civilización. Muy bien. Segundo gobernante destacado, Cambises II, hijo de Ciro el Grande. Y aquí vamos a ver 3 generaciones: abuelo, papá e hijo. Ciro el Grande vendría a ser el abuelo, Cambises II el papá. Cambises II destacó porque él participó en la batalla de Pelucio. ¿Qué es la batalla de Pelucio, profesor? ¿O qué pasó en la batalla de Pelucio? ¿Por qué es tan importante? Primero déjame decirte que la batalla de Pelucio se dio en el año 525 a.C. Ahora sí, ¿por qué es importante la batalla de Pelucio? Porque con esta batalla el imperio persa logró una gran hazaña de hazañas. Conquistó Egipto.
Sí, el Egipto que vimos en clases anteriores, el imperio persa lo logró conquistar. No te olvides, batalla de Pelucio. Y aquí te presento una imagen de lo que fue esa batalla, ¿no? Ahí vemos al imperio persa yendo a atacar a Egipto para conquistarlo. Tercer y último gobernante que vamos a destacar en nuestra clase del día de hoy, Darío I, igualmente como Ciro, se le conocía como el Grande. Darío I, aquí te voy a presentar, él participó en las guerras médicas, ¿ya? Y las guerras médicas era un conflicto que se dio con uno de los pueblos que Darío I ansiaba conquistar. Tenía ese anhelo de conquistar a esta civilización. Entonces se dio las guerras médicas. ¿Sabes con quién? Con los griegos, ¿ya? Darío I quería conquistar Grecia, era su anhelo conquistar Grecia. Entonces decidió enfrentarlos en las guerras médicas, que dicho sea de paso, y hago la pregunta, ¿por qué crees que se llamó guerras médicas? ¿Qué, profesor? ¿Participaban doctores, enfermeros, enfermeras? ¿Qué? ¿Por qué guerras médicas, profesor? Mira, te doy el dato. La civilización persa, ese pueblito que salió de los elamitas, eran dos, ¿sí o no? Persas y medos. Entonces a los persas también se les conocía con ese nombre, con los medos, ¿no? Por los antepasados. Entonces por eso se llamó guerras médicas, ¿ya? Porque a los persas también se les conocía como los medos. Así se les conocía también a los persas. Ya, muy bien. ¿Y qué crees que pasó en las guerras médicas? Darío I, dale con el afán de querer conquistar Grecia, dale con ese afán, pero no le sirvió de mucho. ¿Sabes por qué? Porque se quedaron tristes. Las guerras médicas fueron fracasos de Persa. No pudieron conquistar a los griegos. Y esto, de alguna otra manera, los dejó debilitados, ¿no? Ya que están mostrando que no pueden ganar en una guerra. Y una guerra siempre te deja debilitado. Y peor aún si pierdes. Esto fue aprovechado por otro pueblo. Pero primero quiero presentarte las guerras médicas. Cómo llegaban con barcos a batallar. Ya te das cuenta que ellos están más desarrollados, ¿no? Con respecto a armas, con respecto a armamentos, lanzas, escudos. Ya son más desarrollados. Pero tristemente fue un fracaso, ¿no? Se enfrentaron batallones, ejércitos, pero fracasó. Nunca Darío I pudo conquistar Grecia, ese gran anhelo que tenía, y hasta inclusive su hijo, el que siguió en el trono, también intentó conquistar Grecia y no pudo. Un fracaso total. Ahora sí, fin del imperio persa. Y aquí te presento un personaje. Fin del imperio persa. ¿Cómo, profesor, se dio la caída del imperio persa? ¿Cómo terminó Persa? Esto viene luego de las guerras médicas, es como una consecuencia de las guerras médicas, ¿no? Ya que fracasaron en las guerras médicas, esto fue aprovechado por otra civilización. Déjame que te cuento. Fueron conquistados en el año 330 a.C. por el ejército de Alejandro Magno, o también Alejandro III de Macedonia. Los de Macedonia invadieron a los persas. Y como te digo, aprovechando la pérdida, la derrota que tuvieron en las guerras médicas con Grecia. ¿Ya? Y así, chicos, se acabó el imperio persa. Uno de los imperios, una de las civilizaciones más guerreras del mundo antiguo. Y profesor, ¿cómo se llama la batalla donde se dio la caída del imperio persa? Donde los invadieron, donde los conquistaron, mejor dicho. La batalla de los Isos. ¿Ya? Así se llama esa batalla. Ahora sí, vamos a ver esta imagen en la que se dio esta batalla y donde se terminó el imperio persa, donde los conquistaron. Y ahora sí, vamos a ver los aportes culturales. Otra de las partes interesantes también cuando analizamos las civilizaciones, cuando vemos las civilizaciones, ¿qué aportes nos han dejado, profesor, la civilización o la cultura persa? Primero que nada, y lo que te mencioné en la introducción, gran aporte en el desarrollo de la arquitectura. Ellos destacaron bastante en la arquitectura. Y aquí tenemos una tumba. Tenemos el famoso Pasargadas, la tumba de Ciro el Grande, quien hizo las hazañas de conquistar Mesopotamia, Fenicia y la región de Palestina. Aquí está su tumba. Pasargadas, así se llama, la tumba de Ciro. Y luego también vamos a ver, igualmente destacaron en arquitectura, y esta imagen de verdad impresionante, que se llama
Persépolis. Y aquí encontramos el palacio de Darío, ¿no? Darío I, Darío el Grande, el cual comenzó con las guerras médicas, ¿te acuerdas? Y esta es otra característica, chicos, que es muy importante, y cada vez que hablamos de los persas recordamos esta característica, ya que aquí marcan diferencia con respecto a las otras civilizaciones. Los persas, en la religión más conocida como mazdeísmo, se destacaron por tener una concepción dualista. ¿Qué quiere decir esto de concepción dualista? Había estado la pregunta. ¿Qué quiere decir cuando una persona le dice, ven, vamos a cantar a dúo? Sí, hay que cantar a dúo, a dúo. O dicen, no, esta canción la han hecho a dúo, lo han cantado a dúo. Muy bien, 2 personas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos dioses crees que tenían aquí en la cultura persa? Muy bien, tenían 2 dioses. Y aquí es ese contraste impresionante. Porque mira, un dios se llamaba Aura Mazda, que representaba el bien. Y otro dios se llamaba Arimán, que representaba el mal. ¿No? Bien, y esto es bien curioso, ¿no? Un dios que representa el bien, un dios que representa el mal. Y bien marcado, ¿no? Y solo 2 dioses nada más. Entonces, si te preguntas, ¿cuál fue lo diferente de la civilización o la cultura persa? Fue esto, la concepción dualista que ellos tenían en la religión. ¿Y por qué se le llama mazdeísmo, profesor? Por el dios del bien, Mazda. ¿Ya? Mazda, mazdeísmo. Por eso. Y bueno, chicos, de esta manera terminamos la clase del día de hoy. Yo me despido con la imagen de Persépolis, que de verdad a mí me llamó bastante la atención, que es en homenaje de Darío I el Grande, para recordar también esa manifestación cultural en la que destaca bastante la cultura persa, que es la arquitectura. Mi nombre es el profesor Edinson Yampatsi Curo. Conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.